Hola, soy Mauricio José Schwartz, bienvenidos de regreso. Esto es Ahora Música, un proyecto de El Rey va Desnudo, este canal absolutamente incoherente o diverso y caótico, en el cual hablamos de un montón de cosas, sobre todo relacionadas con el pensamiento crítico, y hablamos de ciencia, de sociedad, de política, y lo hacemos generalmente en nuestros vídeos temáticos que tratamos de estrenar todos los miércoles del año, nuestro streaming los jueves a las 19 horas, donde hablamos con la gente de todos los temas que ellos quieren, de sociedad, de política también, de arte, de poesía, y de todo aquello que nos permite decir que nada de lo humano nos es ajeno, aunque hay temas que no hemos tocado, pero podríamos tocarlos, ¿por qué no? A las 23 horas todos los días tratamos de poner algo de alguno de los vídeos de Ahora Música, estos vídeos donde comentamos música que a mí me gusta. Comentamos música que yo oigo y que sé que no está en los primeros lugares de popularidad, que no se oye en la radio, que no llena estadios probablemente o no lo hace con demasiada frecuencia, pero que es música que creo que es parte importante de la experiencia musical que tenemos. Y además, en la descripción, por cierto, tienen los enlaces a PayPal y a Patreon donde pueden apoyar al canal. El canal está monetizado, excepto esta serie. Ahora Música no está monetizada. Si hay anuncios, esos anuncios, el dinero de esos anuncios va para los productores, para los distribuidores, para los artistas. No va para un servidor. Yo hago esto porque me gusta, porque creo que la música compartida es mejor música. La música entre varios es mejor que la música de uno solo. Por eso es mejor ir a un concierto que a veces que oír solo en casa algo, porque en un concierto estás con un montón de personas compartiendo aquello, ¿no? Yo recuerdo algunos conciertos que realmente han valido la pena por eso. También está en la descripción el video de hoy, el video completo, sin mis interrupciones y mis comentarios, para que usted lo disfrute sin mi lata. Y como siempre en todos los canales, le pido a usted que se suscriba, le pido a usted que le dé clic a me gusta, si le gusta, por supuesto, y a que recomiende el canal, porque así llegamos a más gente, y si la música compartida es mejor, lo que queremos es compartir con mucha más gente. Bien, lo que voy a empezar hoy diciendo algo que sé que es problemático. No me gusta el metal. No me gusta, sobre todo cuando vas a los niveles más oscuros del death metal y del dark metal. No me gusta. Salvo cuando hay voces que verdaderamente te derrotan. Y pienso, por ejemplo, en Floor Jansen, en Nightwish. Esa mujer tiene una voz que en cualquier género de este mundo la convertiría en una diosa de la canción. Y es una diosa de la canción. Y la otra que a mí me tiene absolutamente cautivado es Britney Slays de Unleash the Archers. Y entonces, dentro de no me gusta el metal, quiere decir no oigo grandes cantidades de metal, especialmente el death metal, me cuesta trabajo, pero hay cosas de metal que me gustan muchísimo y hay cosas que sigo diciendo que la diferencia que hacen algunos entre el rock pesado y el metal pues es un poco artificial. Pero bueno, son opiniones mías, no me haga usted caso. El punto es que y últimamente estamos muchos canadienses, Rush y Sue Foley, y ahora Unleash the Archers. Unleash the Archers hace una versión maravillosa que vamos a oír ahora de una canción clásica. Está considerada el segundo himno, el himno, el segundo himno nacional canadiense, que es The Northwest Passage. Es una historia además especialmente interesante porque en esta canción el folclorista, porque además la canción es una canción dentro del folclore del mundo de los cantautores, Stan Rogers, escrita en 1981, Stan Rogers hace un recorrido por los intentos que hubo de encontrar un pasaje en el noroeste, es decir, en la parte norte de Canadá, entre el Atlántico y el Pacífico. Fue uno de los grandes intentos de las luchas de los exploradores de la era de la exploración por encontrar un paso entre el Atlántico y el Pacífico, precisamente para poder llegar a Asia. En el sur el problema es que es por la Patagonia, es por el cabo por el estrecho de Magallanes, y el problema es que el mar es generalmente allí tremendamente agresivo y se han perdido una enorme cantidad de barcos. Entonces se intentó buscar por el norte y lo que acabó haciéndose fue, pues a fines del 19, principios del 20, hacer el canal de Panamá para lograr precisamente ese paso del Atlántico al Pacífico. La búsqueda del pasaje noroeste fue un interesante
episodio en el que muchas personas además perdieron la vida en expediciones que intentaron lo que en un momento dado se consideró imposible. Ahora se sabe que existe ese pasaje noroeste, simplemente es poco conveniente para la Marina Mercante. Y como canadienses, Unleash the Archers hace esta versión. El vídeo oficial es maravilloso, es un vídeo además de líneas de tiempo alternativas y de universos paralelos, basado en Rick and Morty, del cual son muy fans los integrantes de Unleash the Archers. Y me gusta mucho el vídeo, pero me gusta más la presentación en vivo. ¿Por qué? Primero que nada, porque es un lugar pequeño. Segundo, porque es una presentación en vivo, porque te dice cómo realmente suena la banda. Tiene unos guitarristas maravillosos, el baterista, los únicos que han estado en la banda desde sus inicios, ahora les digo que lo tenía yo anotado aquí, allá por 2007, son Britney Slays y el baterista, que es Scott Buchanan. De ahí en fuera han ido y venido otros, algunos están desde hace mucho tiempo, como Grant Truesdell, que es el guitarrista, o Albert Kingsley, que están desde 2012 y desde 2015 y desde 2014 aproximadamente. Pero la base de la banda son el baterista, que es excelente, y Britney Slays, que tiene una voz. Ella tiene una formación operística. Y alguna vez en un vídeo he podido oírla a ella cantando con otro cantante de metal que también tiene formación vocal adecuada, cantando el dueto del Viriamo, se llama Viriamo, el brindis de la ida de Verdi, y podrían estar en escena con cualquier ópera del mundo los dos, pero están haciendo metal. Lo que haga Britney Slays en metal me va a gustar porque la voz que tiene es absolutamente espectacular, es absolutamente rica, sentida, tiene una garra, tiene un empuje, que lo van a ver ustedes en esto, que empieza, además, todo lo suave que puede esperar que se puede empezar cuando empiezas a cantar algo que nace en el folk y te lo has decidido traer al metal porque es el segundo himno de tu país. The other Canadian national anthem. All right, you guys, this one is Northwest Passage. La entrada en armonía es preciosa. Westward from the Davis Strait is there, 'twas said to lie, the sea route to the Orient for which so many died, seeking gold and glory, leaving weathered, broken bones, and a long forgotten, lonely careless rose. No tiene detrás de qué esconderse con esa voz. I take passage over land through the footsteps of brave castle where his sea of flowers began. Watching cities rise before me, then behind me see this tiniest explorer driving hard across the plain. La impresión que me da, no sé si es lo correcto, pero está tan preocupada por alcanzar esa nota grave
Ella es mezzo, si mal no recuerdo, o mezzo soprano o soprano. Pero se preocupa tanto por alcanzar esa nota tan grave que se le olvida la letra. Y son cosas que pasan en el escenario. Cuando te enfrentas al público totalmente sola, con tu voz, tu micrófono, y aquí estoy, pueden pasar esas cosas y le dan también dimensión humana a la música. Voy a repetir algo que suelo decir porque me parece importantísimo, y es una observación de Beethoven, que dijo: tocar una nota, fallar una nota es irrelevante. Tocar sin pasión es imperdonable. Y en este caso, cantando el segundo himno de su país, la pasión está allí, aunque a veces falle la memoria o estés demasiado preocupado por alcanzar una nota en la que te estás exigiendo demasiado. Maravillosa. Y la reacción del público. Es una voz maravillosa, es una fuerza tan grande, con un vibrato extraordinario. Esto lo puedes mejorar muchísimo con autotune en cuanto a la precisión de la nota, pero matas el sentimiento, lo matas. Afortunadamente ella es una cantante con una afinación impresionante. Y el resultado es excelente. Yo personalmente, esta batería obsesiva, que es muy difícil y que reconozco el virtuosismo, no me alcanza a llenar, pero lo perdono todo por la voz de Britney Slayes, de verdad. Y graba muchísimo, no solamente graba con Unleash the Archers, acaba de sacar otro álbum con otro grupo de metal y lo canta todo. Cuando tienes una voz así como ella o como Floor Jansen, lo puedes cantar todo.
por cierto, uno de los guitarristas que aquí canta estas armonías, tanto del principio como del final, que me parecen magníficamente bien logradas, es el que hace los rugidos de death metal en algunas de sus canciones. Es decir, que está capacitado para cantar como la gente, pero no lo hace. Perdónenme todos los que aman el metal, lo siento, es una cuestión de gustos, pero reconozco cuando hay esta calidad y me provoca una intensa emoción y una enorme alegría poder escuchar a Britney Slays. Y estoy pensando en otras. Había una mexicana que cantaba con el LVT. Es decir, no estoy totalmente cerrado al metal, salvo a las versiones más brutales, pero siempre hay que recordar que de un grupo de thrash metal, ahora no me acuerdo de cuál es su nombre, Tierra Baldía, creo que era Tierra Baldía, salen los dos grandes guitarristas acústicos que son Rodrigo y Gabriela, mexicanos que han conquistado buena parte del mundo con un estilo guitarrístico absolutamente original, que por cierto tenemos que oír un día aquí, también a Rodrigo y Gabriela. Y hasta que eso ocurra, mientras tanto, como siempre, les invito a que sigan a todo lo que hacemos en el canal, y la próxima vez que tengamos algo que compartir de música, que estén aquí en Ahora Música. Y mientras tanto, hasta la próxima. Muchas gracias.